Muy buenas noches, Dios les bendiga. Les habla el pastor Francisco Medina. En esta ocasión, una vez más, tenemos la bendición de leer la palabra de Dios, de hacer esta transmisión. Dios les bendiga a todos los que nos ven, los que nos escuchan en las diferentes partes del país y aquí en la ciudad, la iglesia Siloé. Dios les bendiga a todos y en esta ocasión vamos a orar para que el Señor nos ayude y su palabra sea de bendición a nuestra vida. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por la vida que nos das, la bendición que nos concedes de poder leer tu palabra en esta hora. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Todos los que están mirando este video, esta transmisión, Señor, bendícelos abundantemente y concédenos que esta palabra venga a darnos bendición, venga a darnos fortaleza, venga a guiarnos y a conducirnos, porque la palabra tuya es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio San Lucas, capítulo 11, su versículo 1. Y la palabra del Señor dice: Y aconteció que estando él orando en un lugar, como acabó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. En este texto de la palabra del Señor encontramos que los discípulos le hicieron una petición al Señor que los enseñara a orar. Y yo creo que hemos escuchado muchas enseñanzas acerca de la oración, gracias a Dios. Y la palabra del Señor nos habla continuamente acerca de la oración. Y sabemos que la oración es la libre expresión del alma. Sin embargo, hay mucha enseñanza en la palabra del Señor y por eso hemos elaborado un pequeño estudio de la palabra del Señor acerca de la oración con el título, con el tema: El Señor nos enseña a orar. Y aunque hemos tenido muchas enseñanzas de la oración, pero la palabra de Dios es nueva cada día, la palabra de Dios es viva y es eficaz, y precisamente en este estudio, pues veremos varias cosas. Entre ellas, tal vez algunas no las hemos tomado en cuenta. Y tal vez necesitamos tomar en cuenta cosas muy importantes cuando oramos. Y esto nos lo enseña el Señor. Por eso nuestro tema es: el Señor Jesús nos enseña a orar. En aquella ocasión dice la palabra del Señor que el Señor estaba orando en un lugar, y esto ya es una enseñanza. El Señor estaba orando y con el ejemplo nos mostró que hay que orar. Y dice la Biblia que como acabó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar.
porque lo habían visto orar. Habían visto muchas veces que él estaba orando y los discípulos querían aprender a orar. Y esto es de grande importancia para nosotros como hijos de Dios, estar interesados en aprender más acerca de la oración, en aprender más acerca de lo que dice la palabra del Señor acerca de la oración. Y dice, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y aunque no encontramos una enseñanza o un momento en que Juan el Bautista hubiera enseñado a sus discípulos a orar, pero aquí nos dice que sí les enseñó a orar. Y encontramos en el Evangelio San Mateo capítulo 5, el versículo 44, que nos dice: mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí el Señor nos enseña algo muy importante acerca de la oración. ¿Por quién debemos orar? Bueno, pues aquí nos está mostrando que por los que os ultrajan y os persiguen. Y en este caso nos muestra a los enemigos y a los que maldicen. Y esto nos muestra que si nosotros queremos orar conforme a la voluntad de Dios, no debemos tomar represalias, no debemos tener rencor en nuestro corazón, no debemos tener odio, aunque nos hayan perseguido y aunque nos hayan maldecido y aunque hayan hecho cualquier cosa en contra de nosotros, no debemos tomar represalias. Debemos vencer con el bien el mal. Y precisamente dice que a los enemigos hay que bendecirlos y hay que hacer bien a los que nos aborrecen. Y hay que orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Y aunque esto sea difícil, pero esto es lo que el Señor enseñó acerca de la oración, acerca de cuando estamos orando. Cada uno de nosotros tenemos que orar por aquellos que nos han hecho mal. Tenemos que orar por ellos para que les vaya bien, para que sean bendecidos, para que no tengan ningún daño, ni nada les perjudique, sino por el contrario, sean bendecidos por Dios. Y eso no es nada fácil, pero sí es posible. Y de especial manera, si queremos que nuestras oraciones tengan una buena respuesta, esta es una de las cosas que no deben faltar en nuestra oración. Precisamente, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si no oramos de esta manera, si no oramos por ellos, ¿cómo podemos esperar que nuestras oraciones sean escuchadas? ¿Cómo podemos esperar que Dios nos bendiga?
No podemos esperar que Dios haga milagros en nuestra vida. No podemos esperar que Dios haga grandes cosas. No podemos esperar una grande bendición si en nuestro corazón no hay esa oración que el Señor está pidiendo. Si en nuestro corazón existe resentimiento, existe rencor, pues sencillamente no podrá haber una respuesta agradable, una respuesta que nosotros esperamos. Tal vez hay ocasiones en que decimos, pues es que Dios no me contesta, es que Dios no me escucha, Dios no me oye, Dios no se manifiesta, ya le oré muchas veces, ya le pedí muchas veces, tiene muchos años que estoy orando al Señor, tiene mucho tiempo que estoy en clamor. Sí, tal vez sí, tiene mucho tiempo, pero aquí nos muestra que hay que hacerlo precisamente por aquellos que se consideran enemigos. Hay que hacerlo, y hay que hacerlo con el buen deseo que Dios los bendiga. Así que es importante, esto lo enseñó el Señor, y yo creo que muchas oraciones se han hecho, pero sin tomar en cuenta esto que el Señor nos dice, y entonces pues las oraciones no han pasado de ahí, no han prosperado, no han crecido, no se ha manifestado el Señor, porque no se ha orado como el Señor lo enseña en su palabra. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y tal vez algunos digan, es que eso no es justo. No es justo que lo hagamos así. Pues tal vez no sea justo a nuestro modo de ver la justicia, pero es lo que Dios quiere. Y si queremos que nuestra oración llegue hasta la misma presencia de Dios y se mueva el poder de Dios y haya respuesta y haya milagros y haya manifestaciones del poder de Dios, tenemos que orar como el Señor nos enseña en su palabra. También hay algo más que dice en el Evangelio San Mateo capítulo 6, los versículos 5 al 8. Y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú, cuando oras, éntrate en tu cama y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando no seas prolijos como los gentiles, que piensan que su parlería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Existe en la palabra del Señor esta enseñanza de que cuando se ora, no se ore con hipocresía. ¿Y qué cosa es la hipocresía? Es la falsedad que demuestra una persona en sus acciones o en sus palabras. Falsedad, eso es hipocresía. Fingiendo o pretendiendo cualidades o sentimientos que en realidad no tiene. Entonces, cuando el Señor dice no seáis como los hipócritas, nos está
dando a entender que nosotros tenemos que orar con sinceridad, no con falsedad, no de labios, como dice el Señor en su palabra, no de labios, sino de todo corazón, que realmente estemos sintiendo en nuestro corazón lo que estamos hablando, lo que estamos pidiendo, lo que estamos clamando, las necesidades que estamos presentando, que en realidad sean el sentir y el deseo y el propósito de nuestro corazón. El Señor no reprueba la oración pública. Lo que reprueba el Señor es la manera de hacerlo. Que en la oración pública también sea una oración sincera, no solamente para ser vistos, no solamente para ser escuchados, no solamente para que alguien diga qué bonito ora, qué bonitas peticiones, no solamente para eso. Recordemos que la oración es la libre expresión del alma. Entonces la oración debe nacer desde lo profundo del corazón. Esto es lo que el Señor quiere. De lo contrario, no habrá una respuesta, no habrá una manifestación del poder de nuestro Dios, no habrá una respuesta que venga del Señor y que podamos decir, con esta oración Dios se va a manifestar. No será así. Así que nosotros debemos pedirle con toda sinceridad, porque dice la palabra del Señor que el Señor sabe de qué tenemos necesidad antes de que le pidamos. Así que no necesitamos hacer una oración que sea para lucirse, para presumir, sino una oración que nazca de lo profundo del corazón. Y vemos aquí en San Lucas capítulo 6 los versículos 12 al 16. Y dice la palabra del Señor: y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, el cual también llamó Pedro, y a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo y Simón el que se llama Celador, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que también fue el traidor. La palabra del Señor nos muestra que en aquellos días se fue al monte a orar. Esto nos muestra que buscó un lugar solo, un lugar donde él pudiera poner su petición al Padre Celestial con toda libertad. Y la Biblia dice que pasó la noche orando. Y cuando ya fue de día, dice que llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos. Y aquí están sus nombres, a los cuales el Señor escogió después de aquella oración. Y en esto, pues también nos está enseñando a nosotros que cuando vamos a tomar decisiones,
que cuando vamos a tomar determinaciones debemos orar. Debemos llevar esta petición a la presencia del Señor. Debemos ponerla en las manos del Señor. Hay peticiones que a veces no son tan importantes tal vez, pero cuando se trata de tomar una decisión, sí es importante. Esta petición es de mucha importancia para nuestra vida y es necesario que cada decisión que vamos a tomar la pongamos a la presencia del Señor en oración. Posiblemente a veces haya emoción y entonces con emoción se piense que es la voluntad de Dios, pero a veces algunas decisiones han traído muchas consecuencias negativas. Algunas decisiones han traído fracasos, algunas decisiones han traído muchos problemas, algunas decisiones no eran la voluntad de Dios y entonces se tiene que batallar y se tiene que sufrir por esas decisiones. Y todas las decisiones tienen una consecuencia. Y si es una decisión que se llevó a la presencia del Señor, naturalmente que las consecuencias serán positivas, será de bendición. Pero si una decisión no se llevó en oración a la presencia del Señor, tal vez traiga consecuencias negativas. Así que es importante que nosotros aprendamos lo que el Señor hizo cuando iba a elegir a sus discípulos. Estuvo orando toda aquella noche. Qué bueno que cada uno de nosotros tomemos esta lección o estas lecciones que el Señor nos da y que cada vez que nosotros tengamos la necesidad de tomar una decisión, la tomemos bajo la dirección de Dios, yendo a buscar su dirección por medio de la oración. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que no se nos olvide estas enseñanzas que el Señor nos da, porque son de grande importancia, que debemos orar por nuestros enemigos, por aquellos que nos persiguen y que nos ultrajan, que debemos orar sin hipocresía, que debemos orar sin estar presumiendo nada, sino con toda sinceridad, y que debemos orar para que el Señor tome en sus manos nuestras decisiones y estas decisiones sean una bendición en nuestra vida. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos concedes leer tu palabra. Y en esta hora nos has enseñado, Señor, algunas cosas que debemos relacionar con nuestra oración. Ayúdanos, Señor, ayuda a tu pueblo, que no solamente tu pueblo diga, ya oré, ya oramos tanto tiempo, sino que también se tomen estas enseñanzas para que la oración no sea en vano, para que la oración no sea rechazada, para que la oración no sea algo en lo que solamente se pudiera perder el tiempo. No, Señor, sino que sea una oración efectiva, una oración contestada, una oración en la cual manifiestes tu poder maravilloso. Bendice a tu iglesia, ayuda a tu iglesia y que todos aprendamos de tu santa palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Si Dios lo permite, nuestra próxima transmisión, el próximo domingo,
con la ayuda del Señor. Dios les guarde.